Bien, vamos a continuar con el curso virtual Gestión de Programas de Desarrollo Social. Ahora vamos a desarrollar el módulo 2, Instrumentos y herramientas de gestión. Mi nombre es Luis Enrique López, soy el tutor del curso. Contenido de la presentación. 1. Organización e instrumentos de gestión. 2. Presupuesto público. 3. Presupuesto por resultados. 4. Plan de monitoreo. 5. Plan de evaluación. 6. Sistemas estadísticos. 7. Instrumentos de focalización. 8. Gestión de compras estatales. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Número 1. Describir y aplicar los conceptos de organización e instrumentos de gestión pública. 2. Describir y aplicar los conceptos de herramientas para la gestión de programas de desarrollo social. Vamos a iniciar la presentación con la definición de organización o entidad pública. Ustedes pueden ver acá en la lámina precisamente una definición de lo que es organización. Y vamos a dar lectura. Una organización es el ente social creado intencionalmente para el logro de un determinado fin, mediante el trabajo humano y la utilización de recursos materiales. Una organización dispone de una estructura jerárquica, caracterizada por una serie de relaciones tales como poder, control, división del trabajo, comunicación, liderazgo, entre otros. Una organización pública, adicionalmente, tiene las siguientes características. Toda entidad u organización pública es creada por mandato constitucional o mediante una norma legal. Segunda característica. Son entidades formales, es decir, tienen una estructura organizacional claramente definida. Tercero, sus objetivos se orientan a satisfacer el interés público. Cuarto, toda organización pública utiliza recursos públicos. Y quinto, toda organización pública está sujeta a control. En esta lámina vamos a describir los tipos de estructura organizacional más comunes que se aplican en la administración pública en el Perú. Acá en pantalla pueden ver un primer tipo de estructura organizacional denominada lineal. ¿Qué característica tiene esta estructura organizacional? Veamos. Aquí la autoridad está claramente definida y está definida por el orden de jerarquía que hay entre el primer nivel, que es el de la gerencia, respecto del segundo nivel, que son los responsables de las actividades que se ejecutan dentro de la organización. Una segunda estructura organizacional es la de tipo funcional. Ustedes pueden visualizar acá este tipo de estructura organizacional. Aquí, en este tipo, se aplica el principio de la especialidad en las funciones. Cada uno de los especialistas que ustedes visualizan acá responden a un determinado perfil y todos ellos trabajan y tienen funciones que están vinculadas directamente al departamento, a la oficina o a la gerencia a la cual pertenecen. Sigamos. Un tercer tipo de estructura organizacional es el denominado matricial. Este matricial es parecido al tipo funcional,
Pero la diferencia es la siguiente. Veamos la estructura funcional. ¿Ven ustedes? Acá hay un director ejecutivo y hay 3 gerencias. Gerencia de acceso a servicios básicos, gerencia de seguridad alimentaria y gerencia de promoción de la salud. Cada una de ellas trabaja de manera independiente, pero a la vez todas responden a un director ejecutivo. Veamos el caso de la estructura matricial. También hay un director ejecutivo, también puede haber una gerencia de acceso a servicios básicos, uno de seguridad alimentaria, pero adicionalmente hay una gerencia denominada de proyectos de inversión. Y esta gerencia desarrolla precisamente proyectos y para la ejecución de estos proyectos hace uso de los especialistas que pertenecen a otras gerencias. Por ejemplo, veamos. Acá en este recuadro ustedes leen gerente del proyecto A. Es decir, acá se está ejecutando el proyecto A. Y para la ejecución de este proyecto A, hacemos uso del especialista A de la gerencia de seguridad alimentaria y el especialista A también de la gerencia de acceso a servicios básicos. De esta forma, entonces, una estructura matricial se aplica muy bien a las organizaciones que implementan proyectos. Un cuarto tipo de estructura organizacional es el territorial. Se organiza por territorios. Siempre hay un director ejecutivo, acá pueden visualizar, y el director ejecutivo tiene responsables en las unidades operativas de Arequipa, en la unidad operativa de Cajamarca y en la unidad operativa de Loreto. Veamos ahora el tema de instrumentos de gestión. Los instrumentos de gestión son documentos que ayudan a la gestión de las organizaciones. Se conocen 2 tipos de instrumentos de gestión. Los instrumentos vinculados a la parte organizacional y los instrumentos vinculados al planeamiento. Entre los instrumentos vinculados a la parte organizacional tenemos los siguientes. Por ejemplo, el reglamento de organización y funciones, el cuadro de asignación del personal, el manual de organización y funciones y el texto único de procedimientos administrativos. Como instrumentos vinculados al planeamiento tenemos el Plan Estratégico Sectorial Multianual, el Plan Estratégico Institucional, el Plan Operativo Institucional y el Plan de Desarrollo Concertado. Una breve descripción de estos tipos de instrumento sería la siguiente. El reglamento de organización y funciones, que es este de acá, podríamos decir en pocas palabras que es un documento técnico normativo de gestión que formaliza la estructura orgánica de las instituciones. El cuadro de asignación de personal contiene los cargos de la institución. El manual de organización y funciones describe precisamente las funciones de cada uno de los cargos. Y el texto único de procedimientos administrativos describe, como su nombre bien lo dice, los procedimientos administrativos que realiza o que ejecuta la institución pública. Estos instrumentos vinculados al planeamiento tienen la finalidad de cumplir los objetivos
y el propósito de las instituciones. El plan estratégico sectorial multianual es un plan de largo plazo, porque acá, como ustedes ven, dice multianual y corresponde a nivel de sector. El plan estratégico institucional ya se refiere a un plan de mediano o largo plazo de cada institución pública. El plan operativo institucional es de corto plazo, generalmente de un año. Y el plan de desarrollo concertado es un instrumento que está vinculado al planeamiento de los gobiernos subnacionales, que pueden ser los regionales y los locales. Pasamos ahora a ver las herramientas de gestión. Y en esta lámina vamos a ver el concepto de una herramienta de gestión. ¿Qué es una herramienta de gestión? Es una metodología utilizada por los niveles directivos de la organización para el logro de sus objetivos. Es una metodología o puede ser un conjunto de metodologías. Entonces, esta nos proporciona, ¿qué cosa? Procesos, técnicas o información. Y esto nos permite ejecutar acciones que impactan en el planeamiento, en la implementación y en el control de las organizaciones. Entonces, este es el concepto de herramienta de gestión. Y veamos ahora qué herramientas de gestión vamos a desarrollar en esta segunda parte del curso. Vamos a desarrollar las siguientes herramientas: presupuesto público, presupuesto por resultados, el plan de monitoreo, el plan de evaluación, el sistema estadístico, la focalización y la gestión de compras. Empezamos. Presupuesto público. El presupuesto público es una herramienta de política y gestión pública, mediante la cual se asignan recursos. Esto es muy importante, tener claramente definido que el presupuesto público asigna recursos y se determinan gastos que permita cumplir las funciones del Estado y cubrir los objetivos trazados en los planes de política económica y social de mediano y largo plazo. También podríamos decir que el presupuesto público es la expresión cuantificada y sistematizada de los gastos. Para la asignación de un presupuesto, las entidades públicas hacen una priorización de necesidades. En función a esa priorización de necesidades, se asigna un determinado presupuesto. Este presupuesto va destinado a financiar las adquisiciones de bienes y servicios. Y con estos bienes y servicios se atienden las necesidades públicas. ¿Cuáles son las etapas del proceso presupuestario? Toda institución pública anualmente recibe un presupuesto. Ese presupuesto tiene un proceso que se inicia con la programación y concluye con la evaluación. Entonces, estos 5 pasos son los que estamos visualizando en esta lámina. Como les repito, primero es la programación, luego viene la formulación, la aprobación, la ejecución y finalmente la evaluación. Veamos de qué se trata la programación. Muy someramente. En la programación, la institución pública estima el gasto que va a ejecutar para atender las necesidades públicas. En esta segunda etapa, denominada de formulación, el Ministerio de Economía y Finanzas
define la estructura funcional programática del gasto definido en esta primera etapa. En la tercera etapa, el presupuesto pasa a la fase de aprobación y la aprobación del presupuesto corre por cuenta del Congreso de la República. La cuarta etapa es la ejecución. La institución pública, la de acá, la que determinó los gastos, ahora ejecuta el presupuesto. Y la quinta etapa es la evaluación. La evaluación de la ejecución del presupuesto puede ser en términos de lo ejecutado, en términos de los recursos asignados, o la evaluación en términos de las metas, en términos de cambio en las condiciones de vida. Esta etapa de evaluación lo realizan las propias entidades públicas, que es la de acá, y el Ministerio de Economía y Finanzas. Pasamos ahora a ver el tema de presupuesto por resultados. El PPR, o presupuesto por resultados, comprende la aplicación en el ciclo presupuestal de principios y técnicas para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de intervenciones con una articulación clara y sustentada entre bienes y servicios a ser provistos a un determinado grupo o población objetivo y los cambios generados en el bienestar ciudadano. En el gráfico podemos visualizar precisamente esta definición de presupuesto por resultados. Se asignan los recursos en función a los resultados que esperamos conseguir. Para conseguir estos resultados vamos a tener que definir los productos y para la elaboración de estos productos vamos a contar con insumos. Veamos la siguiente lámina y encontremos la diferencia entre el actual presupuesto por resultados y el presupuesto tradicional. ¿En qué consistía cada uno de ellos? El presupuesto tradicional asignaba recursos a un organismo para gastarlo en ciertos insumos. El presupuesto tradicional informaba sobre qué insumos se habían utilizado y cuántos se había gastado. En cambio, el presupuesto por resultados otorga recursos a los organismos para que los gasten en insumos con el fin de generar un cierto volumen de productos previstos. Esos productos a su vez generaban ciertos resultados en la sociedad. Regresemos a la lámina anterior entonces. El presupuesto tradicional entonces se quedaba a este nivel, a nivel de insumos. Se determinaba qué se había comprado, en qué se había gastado, pero a nivel de insumos. El presupuesto por resultados tiene claro que el presupuesto debe concluir con un cambio en las condiciones de vida de la población, es decir, en resultados concretos de la acción de un organismo público. Es decir, el presupuesto por resultados va desde los insumos, la elaboración de productos y los resultados obtenidos. Sigamos. Ya hemos visto esta lámina, pasamos a la siguiente. Acá vamos a ver cuál es el proceso de formulación de un programa estratégico. En el Perú, desde hace 5 años, se viene implementando el presupuesto por resultados. Y el presupuesto por resultado se operativiza a través de un programa estratégico. Por ejemplo,
el más conocido es el Programa Articulado Nutricional, el PAN. Y así como el PAN, hay muchísimos otros programas estratégicos que ya se están implementando. Pero ¿cuál ha sido el proceso para la formulación de estos programas estratégicos? Lo podemos ver en esta lámina. Lo primero que se hace es identificar los resultados finales. ¿Qué resultado espero obtener a partir de una problemática? Y esta problemática está relacionada con el propósito que tiene cada uno de los programas sociales. Cada programa social ha sido creado para hacer frente a una problemática. Entonces, paso número 1, se definen los resultados finales. Para obtener estos resultados finales, se tiene que trabajar entonces el programa estratégico. Entonces, ahora, después de tener claro estos resultados, vemos cuáles son los problemas específicos que necesitamos atacar para obtener estos resultados finales. Luego que hemos identificado los problemas específicos, identificamos la población objetivo. ¿Cuál es la población objetivo que sufre estos problemas específicos? Tenemos la población objetivo. Acá se repite el problema específico y hacemos un análisis de causalidad del problema específico. Y en este análisis de causalidad entran otros sectores que también están involucrados con la problemática analizada. El análisis de causalidad se sustenta en un análisis de evidencias, es decir, en los estudios y en las investigaciones que se han hecho. Con ello nos ayudamos para realizar el análisis de causalidad de los problemas específicos que afectan a la población objetivo. Luego preparamos o diseñamos nuestro marco lógico. Esta es una secuencia bastante esquematizada del proceso de formulación de un programa presupuestal estratégico, que como les mencionaba, por ejemplo, dio origen al programa articulado nutricional. En esta lámina podemos ver de qué manera vamos a hacer seguimiento a la ejecución de los programas presupuestales estratégicos. Tenemos un programa presupuestal, ese programa presupuestal recibe recursos, los gasta y entonces necesitamos una herramienta para hacer seguimiento a ese gasto. Ese seguimiento se hace a través de esta herramienta denominada transparencia económica, que se encuentra en este link. Haciendo clic acá, ustedes pueden visualizar esta herramienta de transparencia económica. Acá pueden ver la información de cada uno de los programas presupuestales estratégicos que se vienen ejecutando en el país y pueden visualizar el presupuesto inicial de apertura del PPR, también abreviado como PIA, el presupuesto institucional modificado, que está abreviado como PIN, y pueden ver el avance en la ejecución del gasto, en sus fases de compromiso, devengado, girado. Pasamos ahora al plan de monitoreo. Tenemos nuestro programa o proyecto social o de desarrollo social y necesitamos elaborar nuestro plan de monitoreo. ¿Y qué es monitoreo? Se trata de una actividad continua que provee información sobre el progreso de las políticas, programas o entidades
mediante la comparación de avances periódicos y metas predefinidas. Tiene un enfoque orientado hacia el desempeño y proporciona elementos para la acción correctiva y para el establecimiento de vínculos de responsabilidad entre los ejecutores y sus resultados. Veamos esta lámina entonces, los pasos para la implementación del monitoreo. Ustedes pueden visualizar los 4 pasos. El primero, la formulación del plan de monitoreo. Tenemos que formular un plan de monitoreo. Después de tener formulado el plan de monitoreo, implementamos este plan. Luego, con la implementación del plan, vienen los resultados y tenemos que analizar esos resultados. Y como cuarto paso, tenemos que elaborar los informes y hacer la respectiva difusión. Veamos este primer paso, formulación del plan de monitoreo. Acá en la formulación tenemos que tener definido los destinatarios. ¿A quiénes va destinado el plan de monitoreo? Bajo 2, diríamos, niveles. El primero de ello, ¿quién va a ser usuario de la información del monitoreo? Eso es 1. Y 2, los destinatarios en términos de la población a quienes los resultados del monitoreo les va a ayudar, les va a permitir conocer los avances o las mejoras que existen en sus condiciones de vida. En esta fase de formulación del plan de monitoreo también se tienen que diseñar los instrumentos, se tiene que diseñar un plan de levantamiento de información, se tiene que definir el presupuesto y se tiene que definir una estructura organizativa que va a hacer posible la implementación del plan de monitoreo. En este otro paso, implementación del monitoreo, debemos tener los cuidados necesarios para la implementación del plan. Por ejemplo, el buen registro de la información es básico. Lo siguiente, si vamos a hacer un monitoreo en función a muestras, debemos tener claro y respetar el tamaño de las muestras. Igualmente, el recojo de información se tiene que hacer con instrumentos que hayan sido previamente validados. En este tercer paso de análisis de resultados, ser muy escrupulosos con los análisis estadísticos que se hagan y con las inferencias que hemos planteado en la fase de formulación. Como cuarto paso está la elaboración de informes y la difusión de resultados. Esto es importante porque necesitamos para los respectivos análisis y difusión, necesitamos preparar estos informes y hacerlos de conocimiento de la opinión pública. Entonces acá hemos visto cuáles son los pasos para la implementación del monitoreo de un programa o de un proyecto de desarrollo social. Veamos ahora el plan de evaluación. Acá en la lámina visualizan la evaluación ex post, es decir, una evaluación después que se ha dado la ejecución de un programa o un proyecto. Tengan presente que la evaluación ex ante es la evaluación que se realiza al momento de la formulación de un programa o un proyecto. Entonces, ¿qué es una evaluación ex post? Es la apreciación sistemática y objetiva de un proyecto, programa o política en curso o concluido, de su diseño, su puesta en práctica y sus resultados.
El objetivo es determinar la pertinencia y el logro de los objetivos, así como la eficiencia, la eficacia, el impacto y la sostenibilidad para el desarrollo. Con una evaluación ex post podemos decir que un programa o un proyecto es excelente, muy bueno, regular o malo. Es decir, si ha mejorado las condiciones de vida de la población, es excelente. Pero si no lo hubiera hecho, el proyecto o programa sería malo. Tipos de estudios de evaluación ex post. Tenemos tres: el experimental clásico, el cuasi experimental y el no experimental. Veamos entonces cada uno de ellos. ¿De qué se trata? En el modelo experimental clásico se hace el estudio teniendo en cuenta un grupo de personas que van a ser parte del experimento, entre comillas, es decir, que van a ser beneficiarios del programa. Y hay otro grupo de control que no es beneficiario del programa. Después de un tiempo de ejecutado el programa o el proyecto, se compara cómo han cambiado las variables de estudio en ambos grupos. Entonces, a eso se denomina tipo de evaluación experimental clásico. El cuasi experimental es similar a este experimental clásico, pero la diferencia es que en el experimental clásico, el grupo de control y el grupo experimental se determinan al azar. En cambio, en este cuasi experimental no se trabaja de esa manera. No es aleatorio la selección de las personas que forman parte de uno u otro grupo. Los no experimentales no hacen uso de estos dos grupos de control y grupo experimental. Únicamente trabajan con el grupo que recibe o es usuario del programa social. Entonces, estos tres estudios de evaluación son los que nos permiten hacer las evaluaciones ex post de un programa o de un proyecto de desarrollo social. Sigamos. Ahora vamos a ver los sistemas estadísticos nacionales. Estos sistemas proveen información estadística, y la información que proveen los sistemas estadísticos nos permiten mejores políticas basadas en la evidencia. Con la información estadística, entonces, ¿qué obtenemos? Mejores políticas basadas en la evidencia. Si no hubiera información estadística, no estaríamos en condiciones de formular políticas basadas en la evidencia. Y la formulación de estas políticas basadas en la evidencia nos lleva ¿a qué? A menos pobreza y más igualdad de oportunidades. Es decir, los sistemas estadísticos nacionales, el fin último de los sistemas estadísticos nacionales es el logro de una mayor igualdad y menos pobreza en el país. Veamos ahora la lámina. Regresemos. Los sistemas estadísticos entonces nos permiten mejores políticas basadas en la evidencia. ¿Y cómo así? El sistema estadístico nos permite una caracterización económica y de condiciones de vida adecuada. Nos permite mejor medición y análisis de las condiciones de vida y nos permite mejores sistemas de monitoreo y evaluación. Estos tres factores nos permiten entonces las mejores políticas, la formulación de las mejores políticas.
Sigamos. Entonces, en el Perú tenemos que como cabeza del Sistema Estadístico Nacional es el INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Y este INEI, entre las muchas encuestas y estudios que realiza, tenemos la ENAO, la ENDES, la ENAPRES. Podríamos decir que esto constituye un sistema de información que provee información requerida por los planes y programas nacionales de desarrollo. Pasamos ahora en esta lámina a analizar y a estudiar la focalización. En esta lámina titulada como focalización como estrategia de equidad, vemos que un servicio público puede tener carácter universal o este mismo servicio público puede estar focalizado. Cuando el servicio público es universal, cuando el servicio social es universal, entonces hay un acceso al mismo por parte de toda la sociedad, de toda la población. En cambio, si el servicio social es focalizado, la atención prioriza a determinados grupos sociales. Métodos de focalización. Se conocen tres métodos de focalización: el individual, la geográfica y la autofocalización. El método de focalización individual o familiar implica realizar un trabajo de campo e identificar a quiénes son los que tienen las carencias o se encuentran en niveles de pobreza que haga que el Estado o los programas sociales los incluyan dentro o como parte de sus usuarios. La focalización geográfica implica determinar en un mapa las condiciones de pobreza por ámbitos geográficos. Y en la autofocalización, cada familia, cada persona, de manera independiente, accede a un programa social. Es decir, él mismo se autoidentifica y accede a un programa social que está orientado a atender a los más pobres. Estos métodos de focalización son importantes y en general la focalización es importante porque según el Ministerio de Economía y Finanzas, 1.000 millones de soles de pérdidas anuales se dan por concepto de filtraciones, duplicaciones y suplantaciones en los programas sociales. Veamos ahora los instrumentos de focalización. Tenemos dos: el mapa de pobreza y el sistema de focalización de hogares denominado SISFO. Hace aproximadamente 20 años atrás, 20 a 30 años atrás, se empezaron a trabajar los mapas de pobreza en el Perú. Y en función a estos mapas se asignaban los recursos para atender a los distritos más pobres del país. En los últimos 5 años se ha venido trabajando el sistema de focalización de hogares que ahora ya está en operación. Vamos a regresar. Entonces estábamos viendo el sistema de focalización de hogares, abreviado como SISFO. Este SISFO, ¿qué es lo que hace? Es generar un padrón general de beneficiarios de los programas sociales. Es decir, identifica a la población más pobre del país
y los programas sociales acceden a esa base de datos o a ese padrón general y de allí deben obtener la lista de sus usuarios. En esta lámina vamos a ver el tema de compras estatales. Las compras estatales, cuyo ente supervisor y el que controla las compras es la OCE. El Estado es una de las principales, uno de los principales compradores de bienes y servicios en el país. Y los principios que rigen estas compras o la contratación pública que realiza el Estado se visualiza en esta lámina. Toda compra debe ser transparente, debe cumplir plazos. En las compras o en las contrataciones debe haber equidad, es decir, igualdad de oportunidades entre todos los proveedores. Se debe guardar confidencialidad respecto a los contratos que se suscriben. Debe haber eficiencia en el gasto. Debe haber objetividad, libre concurrencia de todos los que estén en condiciones de contratar con el Estado. Entonces estos son los principios que rigen la contratación pública en el Perú. Acá en esta lámina vemos los tipos de procesos de selección que existen. Tenemos la licitación pública, el concurso público, la adjudicación directa, la adjudicación de menor cuantía. Todos estos tipos de procesos de selección están claramente definidos en la Ley de Contrataciones del Estado. Eso es todo. Muchas gracias.